Hoy vamos a hablar de productividad tóxica, cuando no podemos parar de hacer cosas que tienen un propósito o una ganancia en algún ámbito de nuestra vida y si lo hacemos aparece la culpa. Soy Pama Fontán, mentora de mujeres inconformistas y esto es No se pierde, se aprende, un podcast de crecimiento personal y mentalidad emprendedora. Buenas, bienvenida, espero que te encuentres muy bien. Yo estoy un poquito engripada, así que por eso tal vez me sientas la voz un poquito tomada o diferente, pero te lo cuento porque esta gripe es la razón de ser de este episodio. Yo ya había estado engripada hace 2 meses atrás y me duró un mes en donde tuve que frenar casi todas mis actividades, dejar de ir al gimnasio, dejar de trabajar. Fui avanzando a medida que fueron pasando los días, fui retomando las actividades, pero fue la verdad que bastante paulatino y a un ritmo al cual yo no estaba acostumbrada. Y la verdad que enfermarme otra vez, engriparme esta semana, me tomó un poquito por sorpresa, no me la esperaba y me frustró. Me frustró porque yo venía con una energía muy de hacer. Estaba full comprometida con lo que venía haciendo, tenía ya planificadas las siguientes 2 semanas, tenía ya contenidos para crear, pero me enfermé y tuve que parar. Y este sentimiento me hizo responder una pregunta que yo ya me venía haciendo, pero que nunca me había tomado el tiempo de reflexionarla y que tiene que ver con, por un lado, ¿para qué la vida me está pidiendo que frene? ¿Me está haciendo parar? Y por el otro lado también es, bueno, ¿qué me pasa a mí con el ocio y con el hacer por hacer, el hacer por el disfrute? ¿Y por qué me estaba preguntando esto? Porque en otras situaciones en donde no por una enfermedad ni por ningún otro motivo tuve que parar, sino por qué es lo que hago yo en mi tiempo libre, y me costaba mucho conectar con hacer cosas porque sí. Por ejemplo, a la hora de elegir un libro para leer, todo el tiempo me encontraba eligiendo libros de no ficción, o sea, aquellos que te dejan un aprendizaje directo y no tal vez una novela, que probablemente también me deja un aprendizaje, pero estaba eligiendo desde la productividad. Lo mismo, por ejemplo, a la hora de ver una serie. En general, si es de día, suelo elegir ver un documental. Y si es la hora de irme a dormir, bueno, ahí capaz sí me puedo permitir una serie. Pero claramente, cuando empecé a hacerme estas preguntas y tomarme el tiempo de reflexionar y responderlas, empecé a caer en que había varias creencias que yo tenía arraigadas. Y también salí a buscar un poquito de información afuera, quise empezar a investigar si había libros que hablaban sobre esto, videos. Y en esa búsqueda me encontré con que hay muchas personas que se sienten de la misma forma de cómo me estaba sintiendo yo. Y también encontré muchísima información, pero sobre cómo ser más productivos, cómo vencer la procrastinación, cómo hacer las cosas más rápido, cómo aprender más rápido. Pero no había mucho de por qué es importante parar, por qué es importante descansar y cuál es el tipo de descanso adecuado. Para encontrar eso tuve que hurgar un poquito más, no estaba tan accesible como el, bueno, cómo ser más productivo y ser más rápido. Así que esa es la razón de ser de este episodio. Si te sentís identificada, te invito a que te quedes, a que lo escuches y ver si puedes sacar algo también de esta mini reflexión que voy a estar haciendo y también que me compartas las tuyas. Bueno, estamos en la era de la productividad, en una cultura que está todo el tiempo activa y que se centra todo el tiempo en el hacer y no tanto en el ser. Quedó muy asociado el hecho de que el tiempo es dinero. ¿Y esto por qué? Porque somos mortales, entonces el tiempo no es infinito. Y estamos todo el tiempo queriendo alcanzar ciertas metas
metas que en algún punto son inalcanzables, porque cuando las alcanzamos ya tenemos una nueva meta a la cual queremos llegar y queda asociado un poco el alcanzar estas metas a la felicidad, cosa que no es cierta, sino que termina siendo como una creencia que quedó a nivel cultural. Pero, ¿qué pasa? Si quedó asociada a la felicidad, a alcanzar ciertas metas, y yo no estoy haciendo algo productivo, bueno, hay como una cierta presión, por un lado social y por el otro lado interna, de que estoy yendo en contra de mi felicidad. Y eso genera en algún punto de que si no estoy haciendo algo productivo, me da culpa. También creo que esta era de la productividad generó una especie de tabú alrededor de que aquellas personas que van un poco más a otro ritmo, más lento, que no están haciendo algo productivo. Esas personas que, por ejemplo, se toman un año sabático y muchas veces se las ve a nivel social como, bueno, vagas, inútiles. Creo que también esta creencia se alimentó un poco de aquellos padres que tal vez te veían sentado en el sillón y bueno, che, no estás haciendo nada por tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y se generó también como una desconexión entre las expectativas de todo lo que yo quiero conseguir a nivel metas y lo que efectivamente puedo conseguir, porque el tiempo es finito, o sea, cuál es la realidad. Y termina como generando esta sensación de que al final el tiempo nunca es suficiente. Y esta culpa que se genera termina haciendo que muchas veces en nuestro tiempo libre también estemos eligiendo ser productivos, eligiendo leer un libro que me está enseñando algo en vez de leer un libro, una novela porque sí, o mirar un documental en vez de elegir ver una serie. Todo el tiempo buscamos, bueno, ¿cuál es la ganancia que yo voy a obtener de esto? Terminamos con una autoexigencia muy grande por cumplir con nosotros mismos, con la sociedad, ¿no? Como que se termina generando una autoexigencia muy asociada a la culpa. Y además de todo eso, buscamos hacer todo cada vez más rápido, ¿no? Como que hay una adicción a la velocidad. Que obviamente con la revolución industrial y después con toda la nueva tecnología, fue incrementando, ¿no? ¿Y cómo se refleja esto? ¿Cómo se ve en la vida real? Y muchas veces se ve en el multitasking. No podemos estar haciendo una sola cosa a la vez. Estoy escuchando un podcast por un lado, por el otro lado estoy respondiendo un email y en el monitor estoy respondiendo un chat de WhatsApp, Slack, la herramienta que estoy usando, ¿no? Entonces, no nos permitimos estar disfrutando de hacer una cosa a la vez. Y en esta velocidad nos terminamos llenando de distracciones, no nos permitimos el aburrimiento, nos sabe mal, de hecho, sentirnos aburridos. Muchas veces sentirnos aburridos es, bueno, sentarme conmigo misma y hacerme las preguntas que me tengo que hacer, responder, ¿cómo me siento hoy? Y no es el, che, ¿cómo estás? Que le respondés a la persona que te cruzaste en el ascensor y que le decís bien, porque bueno, que te voy a andar contando todo lo que me pasa en mi vida, ¿no? Es realmente sentarse y decir, che, ¿cómo me siento hoy? Pero al toque es como que nunca terminamos de estar solos, porque en esa soledad en donde uno se puede estar preguntando y respondiendo, todo el tiempo tenemos un celular en el cual estamos scrolleando redes, hablando con alguien, ¿no? Entonces es como que es una soledad ficticia, como que todo el tiempo estamos conectados. Y este exceso de productividad y de trabajo muchas veces hace que no nos estemos cuidando de la mejor forma, en donde elijamos alimentarnos de forma más bien rápida que sana o una vida un poquito más sedentaria. Em, ¿Y qué pasa con esto? Se termina muchas veces mostrando esta falta de descanso en forma de enfermedad, que puede ser enfermedad física, enfermedad emocional, enfermedad mental. Y, y creo acá que como mensaje general es, no es ni un polo ni el otro, ¿no? No estoy diciendo que, bueno, que hay que ser lentos por la vida, ni tampoco
multitasking en cualquier situación, ¿no? Sino que hay que buscar el equilibrio porque ningún polo es bueno. Nada en exceso es bueno. Hay que buscar un equilibrio entre el hacer y el descansar. Sabiendo las consecuencias que tiene el no parar, ¿cómo podemos hacer para integrar el descanso en nuestra rutina sin sentirnos culpables? Y acá voy a citar a la doctora Saundra Dalton Smith, que ella nos dice que cualquier tipo de actividad que hagamos insume algún tipo de energía y que dependiendo de dónde se fue la mayor cantidad de energía a lo largo de un día, tenemos que elegir el tipo de descanso adecuado. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces pensamos que, bueno, descansar es dormir una siestita o irse a dormir, pero en realidad es un solo tipo de descanso. Y ella habla de que hay 7 tipos de formas de descansar. Pero antes de ir a eso, quiero contarte y decirte algunos motivos de por qué es importante poder equilibrarlo en lo que es la productividad. En primer lugar, creo que descansar es priorizarse. Y es muy importante hacerlo consciente y entender cuáles son las creencias que uno tiene a nivel personal, más allá de todo lo que hablamos recién de la era de la productividad, a nivel personal, cuáles son las creencias que yo tengo con respecto al descanso, al ocio, qué pensaba mi familia también con respecto al disfrute, porque sí. Y después de empezar a desentrañar un poquito eso, es, bueno, ¿qué quiero creer yo a partir de ahora con respecto a la productividad y a la no productividad? Después, en segundo lugar, por más que pensemos que el descanso no va a aportar a un propósito directo, sí lo está haciendo de forma indirecta, porque eligiendo el descanso adecuado vas a tener mayor creatividad, vas a tener más energía, incluso incrementar el tipo de relaciones sociales, porque uno está más tranquilo, está más feliz, em, tiene un mayor autoconocimiento de uno mismo, mayor autoconciencia. Y después entender que, a ver, es cierto que somos mortales y que el tiempo no es infinito, pero la energía tampoco, y es muy importante cuidarla. Parar no es un delito, es simplemente estar escuchando al cuerpo que te está pidiendo parar y descansar. Y eso también es sano. Y último, pero no menos importante, yo creo que si estás escuchando este episodio es porque en algún punto resonás con mi tipo de energía o mi forma de comunicar, y yo soy una persona bastante inconformista y, y quise entender, y me sirvió un poquito entender, y por eso te lo comparto, que creo que descansar también es un poco rebelarse, ¿no? Como rebelarse ante lo que se espera de nosotros como sociedad y estar todo el tiempo productivos. Entonces, nada, te la dejo porque a mí por lo menos me sirvió un poquito pensarlo así, de decir, bueno, no me conformo solamente con lo que toda esta cultura me está queriendo inculcar, sino que, bueno, también creo mis propias reglas y que me sirvan a mí y me hacen sentir mejor conmigo misma. Así que bueno, ahora sí vamos a los 7 tipos de descanso. El primer tipo de descanso es el mental. ¿Cómo nos damos cuenta que necesitamos este tipo de descanso? Es porque muchas veces, viste, cuando te olvidas de ciertas cosas o te empezás a equivocar en ciertas cuestiones que no solés equivocarte, como cometer ciertos errores, como un agotamiento mental, bueno, en ese caso corresponde un descanso mental. ¿Y qué quiere decir esto? Es no realizar ninguna actividad que requiera un esfuerzo de tu mente. ¿Cómo puede ser salir a caminar, meditar? Sirve mucho también descargar los pensamientos en un diario, hacer journaling, ¿no? Como para volcar todo eso que está pasando por tu cabeza y liberar la tensión desde ese lado. El segundo tipo de descanso es el descanso físico, que este se suele manifestar con alguna enfermedad o dolor en el cuerpo, sentir el cuerpo cansado, contracturas.
Y el tipo de descanso físico puede ser de dos maneras. Puede ser pasivo o activo. El descanso pasivo nos está pidiendo dormir, siesta. El descanso activo es más bien hacer yoga, hacer una clase de estiramiento. Eso también es como un descanso para el cuerpo. También puede ser ir a hacerse masajes, ¿no? Todo lo que implique, bueno, como relajar el cuerpo, los músculos. El tercer tipo de descanso es el descanso emocional. ¿Y cómo nos damos cuenta de que tenemos un cansancio, un problema de este tipo? No sé si alguna vez le habrá pasado, supongo que sí, pero viste cuando te levantás y te sentís triste o estás enojado y al fondo no sabes muy bien ni por qué y algunas veces sí, otras veces no. Bueno, acá hay un desgastamiento a nivel emocional. Un tipo de descanso adecuado para este cansancio muchas veces tiene que ver con compartir esa emoción con alguien de confianza, ¿no? Como poder sacarlo del cuerpo. Y otras veces también puede ser incluso lo mismo como esto de escribir en un diario y volcar, ¿no? Los sentimientos y las emociones para ver qué aflora. Sacarlo, digamos, del cuerpo. Después también tenemos el descanso creativo. ¿Cómo nos damos cuenta que lo necesitamos? Porque hay un tipo de bloqueo a nivel de las ideas. Y una de las cosas que sirve para esto, por un lado, es dejar de hacer eso, lo que estás bloqueado, hacer algo que no tenga nada que ver. Y una de las actividades es conectar con el arte, conectar con la música, conectar con el baile, ir a una clase de cerámica, ¿no? Como conectar con esa parte más creativa y que no tiene que ver específicamente con la actividad en la cual te encontrás bloqueado. Después tenemos el descanso social. Y este se manifiesta muchas veces cuando, dependiendo, ¿no? Puede ser, por un lado, se manifiesta con sentimientos de soledad cuando te encontrás muy solo, o también puede ser como exceso de encuentros sociales, entonces eso también puede terminar desgastando y esto va a depender de cuál es el tipo de cansancio que tenés. Si te sentís con cierta soledad, vas a tener que recurrir a amar a algún amigo, alguna amiga, ir a salir un poco más al mundo y conectarte con las personas. Pero si ya es un agotamiento a nivel energético de haber estado con mucha gente, bueno, ahí es conectar un poco más con uno mismo, ¿no? Con espacios de soledad. El descanso sensorial es cuando hay como un exceso de cualquiera de los sentidos, ¿no? Mucho ruido, mucha pantalla, mucha luz, ¿no? Como que hay un agotamiento a nivel sensorial que lo que nos pide es básicamente irnos a un lugar más tranquilo. Esto es como, capaz vas a un recital o vas a un evento, viste, con todas las luces, las pantallas, ¿no? Como que terminas generando este tipo de descanso. Muchas veces es con simplemente cerrar los ojos, con estar más calmo con uno, podemos invocar este tipo de descanso. Y por último, tenemos el descanso espiritual. ¿Y este cómo se manifiesta? Muchas veces se manifiesta en la forma de sentir un vacío existencial, de no encontrarle un sentido a la vida, un propósito, metas definidas para la vida. Entonces acá es conectar con, con la esencia de uno mismo, poder meditar, poder escribir, cuestionarse, caminar, tener más contacto con la naturaleza, puede ir también conectándonos con el sentido de la vida. En conclusión, tenemos que tratar de buscar el equilibrio y de integrar a ambos polos. No es ser 100% productivo y ir cada vez más rápido, así como tampoco es no hacer nada por tiempo indeterminado o un atracón de series que de hecho es bastante perjudicial porque genera estrés, genera depresión, ansiedad, ¿viste? Cuando terminas de ver una temporada que te queda como ese vacío, ¿no? Porque está involucrada la dopamina, que es la misma hormona que está en los procesos de adicción. Entonces, acá dejar como reflexión que nada en exceso es bueno, que tratemos de ser productivas, pero también ir incorporando el descanso a nuestra rutina. No estemos esperando
a las vacaciones, esos 15 días nada más, que esperamos todo el año, sino como ir incorporando estos descansos, nos va a hacer no solo ser más productivas, sino estar mejor con nosotras mismas y con nuestro entorno. Así que, bueno, espero que te haya servido este episodio. Para mí fue bastante revelador, me ayudó mucho y por eso también te quería compartir estas reflexiones. Escribime a @pamefontan. Contame qué es lo que te pasa a vos con la productividad, con el descanso. Y bueno, nos estamos viendo en algún otro episodio.